Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio. El de hoy les tengo un invitado muy especial, una plática que la verdad llevaba bastante tiempo saboreándome. Estamos con Héctor Castillo, una persona que la verdad admiro muchísimo de ser empleado durante muchísimos años para pasar a ser empresario y hoy tiene una empresa bastante grande de productos de maíz en Vallarta. Entonces, pues la verdad la plática estuvo muy buena. Tiene muchísimos temas de los cuales pues yo la verdad desconocía sobre su vida. Entonces, pues nada, espero que disfruten muchísimo el episodio y al igual que yo, que se queden con un buen sabor de boca de esta plática. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Héctor Castillo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Abel, ¿y tú cómo estás? Bien. También bienvenido al podcast. Gracias por invitarme. Contento de estar aquí contigo. No, igualmente. Creo que hay muchísimas cosas de qué platicar. De hecho, ahorita anteriormente estamos platicando un poco acerca de tu vida y la verdad, pues creo que tienes mucho de qué hablar. Y me gustaría comenzar con algo que sí me da curiosidad. Tu hijo me hizo el comentario de que te gusta mucho viajar y hace poco hicieron un viaje a la Patagonia. Cuéntame la experiencia. Excelente, muy bonito. Sí, sí, nos gusta mucho viajar. Creo que abre mucho tus panoramas, opciones de desarrollo y no queda todo en lo que es tu México, que no lo cambio por nada, pero la Patagonia y lo que más me gusta del viaje pues es la naturaleza, el contacto con la naturaleza. Y para mí Brasil, nos tocó estar ahí en Iguazú y los glaciares en la Patagonia, de lo mejor que hemos hecho. Sí. Muy bonito, impresionante, parece un cuento de hadas estar caminando por encima del glaciar Perito Moreno o verlo tan de cerca. Creo que fue un viaje muy completo, lo disfrutamos mucho, tuvimos la oportunidad de hacer un trekking por las Torres del Paine, okay, con Eliú y fabuloso, 8 horas caminando, pero muy agradable. Muy bien. ¿Qué has encontrado en los viajes? ¿Por qué te gusta tanto? Integridad con la familia primeramente, Okay. te permite estar más en contacto con mi esposa, con mis hijos y pues crecimiento, ¿no? Sí, obvio que recargas las pilas, pero te das cuenta, me gusta mucho hablar con la gente, con los conductores de Uber y analizas los modelos de vida y por la balanza, siempre balancear lo bendecidos que somos a veces cuando tenemos esa oportunidad de viajar, porque claro, misma gente de Buenos Aires que nos tocaba contactar en los hoteles no conocían la Patagonia, no conocían el Calafate, que es la ciudad donde están los glaciares, que es una ciudad muy cara, creo que de las más caras que me ha tocado, porque tuvimos la oportunidad de hacer un viaje en familia a Nueva York y muchos decían que era muy caro y comparado con la Patagonia, no. Algunos que escuchen el podcast van a decir que, ¿cómo, verdad? Si Argentina es barato. No, era barato del 2023 para atrás, okay, del 2024 para acá, que es cuando llegó Milei. La estructura cambió demasiado y se volvió muy caro, ¿sí? Caminar por encima del Perito Moreno te cuesta 10,000 pesos por persona. Okay. Entonces, si tú quieres en hora y media ya me había gastado 30,000 pesos, ¿no? Entonces, y nada más en ese pedazo de día, ¿verdad? Sí, todavía. Claro. Y fue un viaje como de 22 días, que no me arrepiento, se disfrutó mucho y le agradezco mucho a Dios haber tenido la oportunidad, pero Argentina lo recomiendo mucho. Buenos Aires es una ciudad preciosa, tiene mucha historia, la gente lo va a entender. ¿Qué me gusta más de cuando viajamos? Pues lo disfruto desde que lo estoy planeando, desde que lo estoy soñando, desde que me lo estoy imaginando, cuando estoy ahí. Y después de. ¿Por qué después de? Tenemos un portarretrato en tu casa que es digital. Gracias. Lo tenemos enfrente del comedor, entonces cuando me siento a comer, están pasando las fotos de los viajes que hemos hecho, de los niños desde que eran chicos, y vuelvo a disfrutarlo. Entonces, claro, así son los viajes. Antes, vale, durante y después se disfrutan. Vamos, qué fregón, Héctor. Oye, me gustaría comenzar a abrir un poquito. Cuéntame de dónde vienes, quién eres, para dar un poquito de contexto a las personas que no te conocen. Mira, pues, soy de Guadalajara. Okay. Vengo de una familia austera, sí, que crecimos con mucha felicidad. O sea, no nos dábamos cuenta
Dicen que, no, que antes nuestras redes sociales eran la manzana donde vivíamos y creíamos que todos estábamos igual. Por lo tanto, éramos muy felices porque no había comparaciones, nada de ver viajes de otras personas y cosas así. Éramos muy felices. Teníamos, pues yo soy de los que me tocaba compartir la ropa de mi hermano mayor. Lamentablemente calzaba más chico que yo y pues siempre andaba con los dedos engarruñados yo porque me tocaba ponerme los zapatos que él dejaba, ¿verdad? Y era de cuando decía que, oye, pues si va a estrenar, por lo menos le ayudo a escoger porque ya sé que después me va a tocar a mí, ¿verdad? Sí, claro. Que me guste la camisa. Sí, mi papá pues era un obrero, quedó huérfano a los 5 años, tuvo que trabajar, él es de Manzanillo, y tenía que recoger leña para conseguir para comer. Su papá le tocó ver morir a mi abuelo, no conocí a mi abuelo. Y entonces él y su hermano se pusieron a trabajar desde muy pequeños para sacar adelante los alimentos con mi abuelita. Aprendieron el oficio del calzado, se vinieron a Guadalajara y mi papá se hizo cortador de piel de calzado. En una zapatería donde él trabajaba, conoció a mi mamá que vendía mangos afuera del taller de calzado. Y pues se casó muy joven, mi papá de 24, mi mamá de 14, casi cumplió los 15, ya comprometida, ¿verdad? Y porque mi mamá también fue huérfana de madre muy pequeña, es una historia sorprendente, porque eran 7 hermanos que los querían separar porque mi abuelo materno nos hizo responsable, pues consumía alcohol en exceso. Al morir la mamá casi se quedan solos, ¿verdad? Los 7, y los iban a repartir entre los tíos. Y como mi mamá ya se había ido para casarse con mi papá, que eso fue lo que la orilló, mi tía se quedó a cargo de los hermanos y vivieron y salieron adelante. Hoy en día es una familia formidable. Adoramos a mi tía Rosa, que es la mayor, porque nos ha enseñado lo que es la unión familiar y es lo que a mí también me sirvió mucho, ¿no? Valorar a la familia. En el desarrollo de trabajo que he tenido, pues no he dejado de valorar a la familia. Entonces mi papá, pues como cortador de piel y calzado, pues no era obrero, no había muchos recursos en casa y empezamos con un cuartito y juntos lo fuimos construyendo. Nosotros aprendí a hacer de todo, albañil, fontanero, electricista, le ayudamos mucho a mi papá y fuimos creciendo. Y pues nunca pensé, cuento mucho la anécdota, digo, hoy mi empresa es de frituras, me dedico al ramo del maíz, tenemos 6 tortillerías en la zona de Bahía Banderas, okay, y una fábrica de frituras. Hacemos tostada, totopo para hoteles de prestigio como Four Seasons, y distribuimos acá marcas que maquilamos en Guadalajara. Pero me di cuenta que desde a los 12 años ya vendía yo fritura. Okay. Y después terminé en la fritura. Y digo esto porque estando en sexto de primaria, me tocó que empujaran en la fila para entrar y las butacas eran de metal en ese entonces. Entonces me lesioné la mano y ya no podía ir a empacar a la Conasupo porque yo era cerillo, le decían en ese entonces. Sí, los cerillos. Empacador de la Conasupo San Andrés, allá en San Andrés, soy de San Andrés, del barrio de los vikingos. Y como no podía, había un poco de pasta que un amigo me regalaba en casa y antes no se vendía, no la veías tan fácil, hoy la venden por kilos, en bolsas y todo, sí, mucha gente vende. Y le dije a mi mamá, oiga, ¿y si me hace los duritos y me salgo a la calle a venderlos afuera de la casa? Pues si quieres. Entonces fui corriendo a la paletería, compré bolsa y nos pusimos a venderlo. Agarré la mesa de centro de la casa y me salí ahí enfrente de la escuela a empezar a vender a mis mismos compañeros. Perdón que te interrumpa. O sea, ¿por qué el hambre de vender? Por ejemplo, o sea, ¿de dónde sale esta idea? Porque por el hambre de ganar, porque yo ganaba en la Conasupo, iba, trabajaba, me venía con mis monedas y ganaba, y ese día no iba a ganar. Entonces se me ocurrió vender para ganar, para no perder el día, para seguir ganando, ¿verdad? Te acostumbras y, bueno, había necesidad, claro.
teníamos necesidad. Entonces, se me ocurrió porque estaba la pasta ahí, Ok. yo no podía ir a trabajar, tenía la mano vendada y se me ocurrió vender Ok. por querer ganar dinero. O sea, más que nada era por querer ganar dinero. Fue muy bueno, nos fue muy bien. Con el paso del tiempo ya vendíamos costales, se tumbó el jardín, empezamos a vender dulces, vendíamos refrescos, garbanzos, vendíamos muchísimo, estaba lleno ahí y vencí el miedo a dar el primer paso, que a veces es lo que detiene a muchas personas, ese primer paso. Entonces, no había, estaba muy, pues era un niño, 12 años, un adolescente si tú quieres, y no tenía miedo de hacer lo que me gustara hacer, ¿verdad? Incluso, siempre me gustaba tirar alto en todos los aspectos, ¿verdad? Y andaba tirándole a la hija de la directora, como quien dice, ¿verdad? Y decía, pero ¿cómo que vas a vender los dulces y le vas a...? Se vale, decía, no le tenía... No era tímido, era atrevido, no me chiviaba. Creo que eso es importante hoy en día, ¿no? Yo digo a los jóvenes, pues ahorita es cuando tienes que quemar los cartuchos, Claro. fallar, emprender, volver a empezar, Moverse. moverse y vencer ese miedo a dar el primer paso, que eso es lo que a veces te detiene mucho. Y bueno, nos fue muy bien y después de ahí empezamos a agarrar, a hacer lonches. Empezamos con 60 lonches en la escuela de enfrente y ya después teníamos como 16 escuelas donde repartíamos. Empezamos en bicicleta y después en una camioneta. Y ya en camioneta empecé a repartir costales hacíamos 1000 lonches diarios. Tempranito se hacían y esos se repartían en las escuelas. Ok. Las escuelas los vendían y ya ganábamos. Duramos buen tiempo ahí. ¿Y quiénes los hacían? ¿Ustedes La o familia, la familia todo era la era? familia. Mi mamá era, antes de que yo empezara a vender, porque yo fui el que empezó las Sí, sí, ventas, sí. yo empecé con los duritos, de ahí pues se tumbó el jardín. Mi mamá era costurera, Ok. mi papá cortador de piel de calzado, mi mamá costurera. Cuando empezamos a vender, deja de coser ropa, de ser costurera de mi mamá, Para ayudarles. y empezó a hacer los duritos. Era tanto, ella era la que freía el durito. El techo de la casa estaba manchado de aceite con costras de aceite, porque era todos los días se hacía. Sí. Y entonces empezamos con los lonches por la vecina, porque la vecina los vendía y tristemente la vecina cayó en un problema de salud y le dijo a mi mamá, ¿no quieres tú hacer los lonches? Y nosotros la animamos, sí, hay que hacerlos. Y empezamos con 60, como te digo, y después eran 1000. Nos llegaba ¿quién era el bueno para para poner crema, perdón, a los lonches? Mi hermano, el mayor. Yo era bueno para partirlos, yo lo partía, se expandía en una mesa, mi hermano ponía la crema y entre todos poníamos el jamón y luego el jitomate y el chile y Ok. a embolsar y al costales. Todo era la familia. 3 hermanos y mi mamá. Mi papá seguía trabajando y mi hermana en ese entonces ya estaba estudiando para ser enfermera y no podía trabajar. Crecimos, pero después tuvimos que dejarlo porque mi papá sufre un accidente en su taller, ya era encargado mi papá siempre también me enseñó el crecimiento. Mi papá me heredó el crecimiento, la ambición de ser de los mejores, porque así mi papá siendo obrero, cortador de piel de calzado, llegó a tener el título del estuche de oro, de ser el más rápido, de ganar más, hasta ser el encargado del taller de calzado, con primaria nada más. Mi papá no pudo estudiar en la secundaria y en el accidente se fractura, ya no puede trabajar y entonces viene la oferta de tomar una tienda de abarrotes de otro vecino de 2 cuadras, ¿verdad? Y así empezamos, tuvimos que dejar este negocio para ayudarle a él en la tienda de abarrotes. La buena administración, con la visión que tenía mi papá, con el estudio que él tenía, también era muy bueno para los números. Nos hizo crecer y tuvimos 3 tiendas de abarrotes. Entonces llegaron los carros a la casa, porque siempre nos veníamos en camión, no teníamos carro. Y ya empezó a irnos bien el negocio y llegamos a tener carros. Y bueno, de ahí vienen las ventas, pues. Ok. Creo que es importante esto que mencionas. Hace algunos meses entrevisté a un muy buen amigo que él llegó a comprarse su carro de vender dulces en la escuela. Ok. Y me hizo, o sea, vender chocolates y todo. Y cuando me dijo un amigo,
en común. Me dijo de que, güey, este cabrón, la verdad, sí le... Y, y él me dijo, es que es perderte la pena. O sea, es de que siento que ahorita muchas personas dicen de que no, es que qué pena que me vean ahí vendiendo. Es que es muy cierto esto que dices. O sea, realmente, o sea, debes de, pues que te valga madre Sí, lo que diga la gente y pues tú ve por eso que quieres, ¿no? O sea, que la otra claro. vez vi una frase que dice, no necesitas ser el mejor para empezar. Necesitas empezar para ser el mejor. Eso es muy cierto. O sea, empieza, o sea, ahorita con lo que tengas, con lo que puedas, pero empieza ya, porque la vida va corriendo. Claro, La claro. vida va corriendo Así y es. todo el tiempo vamos. Oye, ¿y por qué decides estudiar contabilidad? Bueno, yo siempre me gustaron los números. Ok, Y fui muy bueno para los números. En secundaria gané los intersecundarios en matemáticas a nivel nacional. Le gané a toda la secundaria, mañana, tarde. órale. Competí con otras secundarias y terminé en primer lugar en matemáticas a nivel nacional. Me encantaban las matemáticas y me siguen encantando y las considero muy importantes para todo. Entonces, había una materia, creo que todavía la tienen, en la prepa, orientación vocacional, y ahí te van orientando para elegir tu carrera. Y entrevisté a maestros licenciados en matemáticas y pues me bajaron el entusiasmo, me decían que solo te ibas a dedicar a hacer libros o ser maestro, catedrático, y yo necesitaba billetes. Yo iba por los billetes, no los veía ahí, siempre el hambre de estar mejor. Y, y entonces la carrera de contaduría estaba de moda y dije, bueno, pues van a hacer números también. Y entré, hice trámites, salí a la primera y tomé la carrera de contaduría. Ya estando en la carrera me di cuenta que eran más leyes que números, pero me gustó mucho. Ok. Me encantó mi carrera. O sea, ¿tuvo alguna relación el hecho de, o sea, de aprender a vender desde chico a estudiar contabilidad? No, no, creo lo de la contabilidad fue por mi gusto por los números. Ok, Tenía que ser profesionista y elegí pues contaduría. Lo de vender fue por hambre, se dio circunstancial, entonces llega el momento en que dejo a mi papá y cuando yo lo dejo se acaban los negocios. Lo fuimos dejando todos, ¿verdad? Mi hermano es ingeniero y tuvo que dedicarse a su carrera y ya nomás quedaba yo, el otro ya estaba trabajando por su cuenta, se iba pues tenía otra visión todos se casaron primero que yo, ok. fue el último que se casó, entonces dejo yo a mi papá y se acaban los negocios y lo dejo porque veía que como yo siempre de los primeros en la clase, ya en la universidad empiezo a ver que amigos míos, hoy mis compadres, que venía de las áreas médico-biológicas, ya sabía más de contabilidad que yo. Y era porque él ya estaba trabajando. Entonces le digo a mi papá, yo tengo que trabajar en un despacho de contadores, tengo que entrar a trabajar, que te van a pagar muy poquito y yo te voy a pagar más, pero es que yo quiero aprender. Y me salgo de los negocios y entonces ahí se acaban las ventas. Y me voy por el ámbito de estudiar, con el destino de lo laboral. O sea, ya estaba dejando, no sabemos si hubiera seguido en el negocio de las ventas y pudiéramos haber crecido Claro. en los abarrotes y tener alguna barrotera grande, no sé, ¿verdad? Pero pues ya el destino te va marcando las pautas y entro de lleno ya a estudiar y empecé ya a trabajar por mi cuenta en despachos de contadores y casi era mi trayectoria de 2 años, 2 años en un despacho. Después entré al gobierno del Estado, trabajé 2 años en la Contraloría del Estado, me fue muy bien, pero no sentía reto, Ok, ¿verdad? En el gobierno no hay leyes, ley fiscal, pues las empresas de gobierno no pagan impuestos, están exentas. Entonces yo quería aprender fiscal. ok. Tenía un mentor, perdón que me adelante, pero No, no, adelante. eh, es algo que sí quiero mencionar. Siempre he tenido mentores, Ok. siempre he tenido visiones. Veo personas y deseo con entusiasmo ser como ellos. Nunca he sentido envidia. He buscado, siempre me he convencido de que si él está ahí es porque yo también puedo estar ahí. Entonces, un maestro muy bueno para fiscal me hizo que me gustaran los impuestos y por eso me salí del gobierno, Ok. para volver a entrar al área fiscal. Pero, Sí, no, no, no. O sea, creo que es muchísima
importancia el tener mentores. Digo, yo la verdad es que me he apoyado de muchísimas personas y creo que el hecho de tener el podcast pues también da mucha pauta que pues aprendo, ¿no? Realmente son clases estas que me Ajá. aviento. Sí, Y, definitivamente. y digo, yo desde, bueno, cuando termino la prepa me fui un año a Austin, regreso y el papá de un amigo pues fue el que me fue llevando, me dijo que no, me dio el libro de Padre Rico, Padre Pobre, ahorita quiero preguntar sobre eso, me dio este libro y pues realmente empieza a cambiar tu, o sea, que el libro es, o sea, mucha gente lo critica mucho, pero bueno, al menos a mí me abrió la mente, o sea, te cambia el chip en muchísimas cosas. Y yo siento que es más que nada apóyate de la gente que ya hizo lo que tú quieres hacer. O sea, como tú Así dices, no verlos es. con envidia, pero pues mínimo para que tengas, o sea, como que es una expectativa de dónde quieres llegar, ¿no? Claro, y estudiarlos y ver qué hicieron ellos que tú puedes copiar. Sí, exactamente. Porque todo ya Eh, está hecho. todo está O sea, hecho. todo está hecho. O sea, es cómo tú puedes hacer eso y a lo mejor mejorarlo, ¿no? ¿Cómo puedes mejorarlo, ¿no? De alguna manera. Esa es la clave. Fíjate que yo siempre fui metódico y quería hacer las cosas por mí. Okay. Me resistía a copiar y me gustaba crear. Y un buen amigo, colega de trabajo, hoy también mi compadre, me decía, ¿por qué te quiebras la cabeza si el hilo negro ya se inventó? O sea, ya está, ¿verdad? Sí. Entonces fue en que entendí, sí, o sea, hay que tomarlo y perfeccionarlo, ¿verdad? No aferrarte que sea todo creación tuya. Toma lo bueno de las demás personas, Claro. multiplícalo y vas a tener un resultado mejor. Sí, claro. ¿Sí? Y eso es en todo. En O sea, en todo. todo. O sea, estás leyendo, a lo mejor lees 100 autores, saca lo mejor de cada uno. O sea, no quiere decir que te vas a comportar como uno. O sea, Claro. saca lo mejor y sácale provecho, ¿no? A eso. Sí, creo que son cosas que definen, que desde joven empiezas a ser observador, tú lo acabas de mencionar, te alimentas, esto lo tomas como clases y claro que es muy bueno, vas tomando patrones de éxito de todas las personas que te toca entrevistar y todo eso te va a crear ideas para cuando te estés desarrollando, Sí, claro. que creo que ya emprendiste un negocio, te van a servir mucho, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí. Bueno, oye, ¿y crees que, bueno, digo, yo siento que muchas personas lo recomiendan, pero ¿cómo fue para ti el hecho de empezar, o sea, estar estudiando y comenzar a trabajar? Muy, muy bueno y necesario, ¿no? Ok. Es donde a veces topamos un poquito en que dicen que, bueno, hoy el sistema educativo no estoy a favor de él, la verdad. Eso de tener una clase ahorita y un espacio de 3 horas en clase y luego otra clase y que están así bien distribuidas en el día, no tiene una visión para dejar trabajar a los jóvenes. Cuando yo estudié, era turno de la mañana o turno de la tarde. Y yo estaba en la tarde y la mañana la tenía libre porque necesitábamos trabajar. Y se entendía que todos los que estudiaban en la tarde era porque trabajaban en la mañana. Y se entendía que los que estudiaban en la mañana era porque estaban becados por papá. Ok. ¿Verdad? Entonces, por eso ellos no trabajaban. Entonces, siempre en la universidad estudiaba y trabajaba. Eh, corría, siempre andaba en camión, llegaba a las 9 de la mañana a la Contraloría del Estado, en la Plaza Tapatía, salía a la 1:30, 2 y corre a agarrar el tren ligero. Y la primera línea cuando empezó, eso fue formidable. Y llegábamos al periférico y a pedir raite para llegar a las clases allá a Belénes. Yo estudié en el Ok. CUSEA, en la UDG, lo que hoy es CUSEA, pues antes le decíamos Belénes. Y ahí estuvo la Facultad de Contaduría y siempre trabajé. Les cuento a mis hijos que en el 9º semestre ya tenía 2 trabajos. Trabajaba en la mañana y trabajaba en la tarde. Durante 2 meses agarré un trabajo en Santa Lucía, entonces yo pasaba por la escuela en el camión, no iba a la escuela. Ok. Perdí derecho ordinarios en el 9º semestre en contaduría, pero por mi buena relación con el comité conseguí el examen ordinario. No estuve en clases, pero conseguí el derecho a hacer examen ordinario y no irme a extraordinarios. Y en ese semestre, en el 9º, saqué 100 en todas las materias. Como ya tenía mucha experiencia, lo único que ocupaba era que me dieran la oportunidad de hacer el examen los maestros Claro. y me fue muy bien. Me titulé con excelencia también, 100 en todos, con todos los sinodales, perdón. Y sí, siempre trabajé y era la necesidad y era el aprendizaje. Ok. Sí, eso me fue ayudando. Comentas que cuando sales de gobierno querías enfocarte en lo fiscal, o sea, después de gobierno, ¿a qué empleo?
Regresé a los despachos, A los despachos de contadores y entré a trabajar en Gosler, Navarro, Ceniceros. Bueno, okay. ya dije la firma, creo que ya no se llama así. Me fue muy bien, es un despacho de auditores internacionales. Audité varias empresas importantes y ahí empecé. Me ofrecían empleo en esas empresas. Audité una empresa muy importante que se llama Ilasal Mexicana. Cuando terminé de auditarla me ofrecían el puesto de finanzas. Era renunciar al despacho y tomar ese puesto, pero no quise tomarlo. Me acuerdo muy bien que el director general de esa empresa me regaló un libro, mandó a empastar un libro y me lo regaló, que era de inversión en bolsa. Mis necesidades económicas eran prioridad. Yo quería ser fiscalista y no tomé ese empleo, pero para ser fiscalista necesitabas recursos, tener un auditorio, empezar a documentarte y poder pues ser asesor, ¿verdad? Y se atravesaron más las necesidades económicas y mi sueño de ser fiscalista se vio truncado. Entonces, ahí estuve trabajando en el área de despachos. Después llega el momento en que quiero casarme, okay, y lo que uno gana en un despacho no es tan bueno. Me fui a la iniciativa privada y entré a trabajar en Chevrolet y ahí empecé a ganar mejor. Duré 2 años como contador general y después fui ascendido a gerente de ventas en refacciones. Okay. Me fue muy bien también. Ok, y después de Chevrolet, ¿cuánto duras ahí? O sea, ¿dura estos 2 años? Y luego, ¿cuánto? Duro esos 2 años y como gerente de ventas en refacciones ganaba bien en ese entonces. El trabajo era sencillo, pero volví a sentir lo mismo que pasó en el gobierno del Estado. Okay. Ya no tenía reto contable. Era gerente de ventas. Ganaba más que un contador, pero no me sentía satisfecho conmigo porque antes asesoraba a mis compañeros y después me empezaban a llamar y, oye, Héctor, tengo este problema fiscal. Ya no podía asesorarlos. Las leyes contables cambian constantemente y tienes que estar actualizado. Entonces, como mi ámbito ya eran las ventas, ya no me estaba actualizando contablemente, entonces decido renunciar y bajar mis ingresos. Les comento a mis hijos que fue un momento de renunciar a un sueldo, que era bueno en ese momento, a ganar la mitad, pero para volver a ser contador. Me ofrecieron ser contador general en Cervecería Modelo y ahí es donde entro. Recién casado, renuncio a Chevrolet y me cambio, okay, a Grupo Modelo. ¿Y en Grupo Modelo cuánto tiempo duras? 14 años. 14 años. 14 años trabajé en Grupo Modelo, empecé como contador general de una agencia aquí en Guadalajara y a los 6 años fui promovido a ser gerente administrativo del estado de Nayarit. Okay. Y es entonces que nos vamos a vivir a Tepic. Me voy primero yo solo, y ya después construimos nuestra casa. Al año se va mi familia, los hijos están pequeños y pues fue una tierra que le agradezco mucho y seguimos estando ahí. Estamos, okay, ya se nos acabó el arraigo a Tepic, pero ahí estamos todavía. Ok, y... De 6 años ahí, al final ya me promueven a ser gerente en el estado de Morelos. Okay. Y ahí duró 2 años y después termina Grupo Modelo. Cuando sales, bueno, me comentaste que te despiden. O sea, ¿cómo es este proceso? Doloroso y circunstancial, pero aprende uno en la vida a entender las cosas. Yo soy muy creyente, soy católico, creo mucho en Dios. Y pues yo vivía solo allá en Cuernavaca. Cada 15 días venía a ver a mi familia, mis hijos pequeños, y pues llegaba a verlos y una felicidad, 13 horas de autobús. Había que, pues era difícil el vuelo. Sí, claro. Había que volar a Guadalajara a Tepic y no había tiempo. Yo venía a verlos 2 días cada 15 días y de regreso pues sí era difícil la despedida. Entonces voy a misa el domingo, le pido a la Virgen, oye, pues acércame a mi familia. Y al día siguiente me citan en el corporativo en Santa Fe, México. Y dije, me escuchó la Virgen, ¿verdad? Me van a acercar, a lo mejor Guadalajara, ¿verdad? Y no, ya el Grupo Modelo tenía mi finiquito elaborado. Era un proceso donde fue cuando fue vendida la empresa. Es conocido por todo el mundo, bueno, la mayoría, de ser
Grupo Modelo, la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo. Sigue siendo la cerveza mexicana de mayor venta en el mundo porque es fabricada en México, pero ya no son dueños mexicanos. Sí, sí, sí. Los dueños son Grupo Invet, que es una empresa belga. Fue cuando se desarrollan los monstruos cerveceros, y vienen los holandeses y los belgas. Y los belgas compran Grupo Modelo, Brahma de Brasil y las partes accionarias de Budweiser, y entonces deciden despedir a todo lo que fuera México. Hoy en día el grupo lo manejan brasileños. Entonces nos despiden porque tenemos un plan de jubilación muy caro, logros sindicales y laborales que se habían hecho a lo largo de la gran familia Modelo, y no les convenía financieramente. Ellos tenían que buscar la recuperación de su inversión. Y sí, a todos nos fueron despidiendo, a todos los ejecutivos de México nos fueron despidiendo, y yo pues me tocó a los 41 años. Me despiden y me dan mi liquidación. Entonces, hacía unos días me había regalado un buen amigo el libro del Padre Pobre, Padre Rico. Pues cuando me despiden tomo mi vuelo de regreso a Tepic. Mi casa, mi familia no lo sabía, y en el vuelo voy leyendo el libro y voy marcando con fosforescentes ciertas cosas y voy pensando en lo que tenía que hacer. Dolía la situación. Me acuerdo bien que en el trayecto de regreso de Santa Fe a México, Cuernavaca, le marco a mi papá para preguntarle cómo se llega a la casa sin trabajo, y él me dice que con la frente en alto, has hecho mucho por tu familia y es una situación y no tienes que sentirte derrotado. Sí, claro. Pero llegando a casa, pues ya había leído el libro, le doy la noticia a mi esposa, tengo el apoyo de siempre ha sido mi brazo derecho, mi descanso, mi señora, y me apoya, me comprende, la familia, un tiempo de duelo. Entendí lo que es el duelo. No había tenido una pérdida dolorosa, más que en este caso la laboral, porque siempre fue mi trayectoria laboral fue de hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y 3 meses me ofrecían empleos, pero los sueldos que me ofrecían, incluso de gerentes en ramos automotrices, eran la mitad de lo que yo ganaba. Entonces venía acostumbrado a un nivel de vida bueno, se gana muy bien en el grupo, tenía buenas prestaciones. Mis hijos en los mejores colegios y todo iba viento en popa. Entonces muchos de la familia creían que iba a irme hacia abajo, se esperaba que así fuera. Sí, claro. Sí. Entonces, pero decido no caer en la austeridad. Creo que eso lo aprendí también en el Grupo Modelo. Tienes que sentirte grande para que venga la abundancia, tienes que creértela. Escuché a una persona una vez que dijo: acostúmbrate a administrar la abundancia, no la carencia. Entonces, no quise bajar los recursos, ni los servicios que teníamos, ni las comodidades que teníamos. Me sujeté a mi liquidación y busqué. Entonces, ahí es donde termina el ámbito laboral y buscamos el emprendimiento. Cuando tomas este vuelo que vienes leyendo el libro de Padre Rico, Padre Pobre, ¿qué puntos son los que más te dejan marcado este libro? Que ellos creyeron en un modelo de negocios que fueron creando y que realmente en su familia no lo apoyaban. Creyeron que iba a ser un juego, que iba a ser algo pasajero, pero ellos sí se la creían. Entonces ellos no se veían como empleados, ellos se veían como empresarios, tener su propio negocio, y el giro del que ellos hablaban pues era difícil, si tú quieres, se veía difícil, pero era innovar, ellos crearon algo que no existía, innovaron, ¿verdad?, en su giro comercial, y eso fue lo que se me quedó la idea de buscar un negocio, de crear. En Grupo Modelo vendíamos, aunque suene un poquito mal, un producto de primera necesidad, la cerveza, ¿verdad? Porque realmente se vendía mucho. O sea, veías que a veces era más fácil que compraran la cerveza que compraran
necesidades básicas de alimentos Sí, en parte la de la casa. canasta básica. Ya O era sea, parte de la canasta básica. Entonces, de ahí viene la idea de vender un producto básico que se consumiera a diario. Lo intenté por el lado de la cerveza, pero era difícil. El margen que nos daba el grupo era pequeño y tenías que tener una infraestructura muy grande. Y caminando, ¿verdad? Porque yo caí en depresión, una depresión de 3, 4 meses. Era un proceso de duelo muy fuerte, muy fuerte. Yo me caí, de estar acostumbrado a dar para arriba, me caí y me sentía que no merecía el cariño de mi propia familia, porque un hombre es proveedor. El hombre es proveedor y se acostumbra a ver satisfecha a su familia. Claro. Y en ese momento yo dejaba de ser el proveedor. Ya no tenía la herramienta. Tenía mi cheque de liquidación y estábamos comiendo de ahí y estábamos saliendo, pero eso se iba a acabar. Entonces, mi señora me ayudó mucho, caminando oxigenaba el cerebro y caminando salió la idea. Güey, si ponemos una tortillería, fue una idea que salió de mi esposa. Y la soñé y creo que eso es base también, soñar y como dice un buen conferencista, sueña, que tus sueños pesen, que pesen tanto que te tiemblen las piernas, ¿verdad? Sí, claro. Hay que soñar en grande, Daniel Javid. Y soñé y al día siguiente marqué con el gerente de Maseca, que tenía el gusto de compartir amistad con él, porque Nayarit pues, es lo más grande que había, Corona, Coca-Cola y Maseca. Okay. Y caigo en el momento adecuado. Y cuando llegas con él, ¿qué oportunidad se te presenta? Es ahí donde entiendo la voluntad de Dios, porque cuando soy despedido, reniego y pienso que me está castigando. Y digo, ¿por qué me castigas si todo lo he hecho bien, verdad? Sí, no, claro. Si no tengo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me castigas? Y realmente no era un castigo, porque anteriormente ya me habían ofrecido hacer negocio con otros compañeros allá en Tepic, pero siendo gerente no me daba la oportunidad, no me daba el tiempo, no mostraba el interés. Entonces lo que hizo Dios fue desocuparme las manos y decirme, te quiero quitar lo que traes porque viene algo mejor. Sí, claro. Entonces veo esa oportunidad, hablo con él y me dice, mira, ahorita caes en el momento preciso, hay 10 tortillerías que están siendo mal manejadas en Bahía de Banderas y el amigo que las está manejando debe mucho dinero a Maseca se las tiene concesionadas, pero creemos que fue mucho para él y creo que no pudo con el paquete. Y queremos ponerlas en manos de 3 personas, ya tenemos 2 y tú podías ser el tercero. Yo no sabía nada de tortillas, sabía hacer cerveza, de tortillas no, y bueno, hoy se puede aprender todo en el internet. Okay. Busqué en YouTube y empecé a conocer lo que eran las máquinas tortilladoras. Y cuando te dan esto, o sea, ¿qué encuentras en este negocio? Pues ahora sí que fue lo que le dije yo a él. Obviamente eran 10 tortillerías, uno de los que se iban a quedar con ciertos negocios era el que ya manejaba las 10, que debía pues una gran cantidad de dinero, Maseca, le dejan los 3 negocios mejores. Al auditor que estaba haciendo los balances y los estados financieros de las tortillerías se queda con otras 3, que también eran de las buenas, Okay. Y a mí me dejan 4. Que las 4, cuando me las entregan, me dicen, mira, ¿son estas 4 las que te tocan a ti? Pues obvio que no sabía nada, ¿verdad? Las 4 pierden actualmente 80,000 pesos mensuales, se te van a vender en 1,800,000, que lo vas a pagar en 4 años, que si tú mantienes las ventas de 28 toneladas mensuales, no se te van a cobrar intereses, y si no, pues sí. Eso dices premio castigo, ¿no? Ya ya es donde le digo, sí, oye, pues bien, ¿verdad? Pero se va a hacer, pero ¿y cuál es la buena, verdad? Pues la buena que vas a tener trabajo, ¿verdad? Ok, tienes razón, y sí era cierto. Pero bueno, como soy contador público, en los estados financieros que me entregan, me doy cuenta dónde estaba la falla, dónde estaba el exceso y por qué perdían. Y pues lo que encontré fue que el amigo que las tenía tenía un corporativo establecido para negocios que no lo necesitan. Entonces él tenía una estructura muy grande, un organigrama con gerencia de recursos humanos, gerencia de operaciones, almacén, y pues no le alcanzaba, ¿no? Sí, claro. Entonces
no tenía bien controlado, no era contador y o le fallaba, ¿verdad?, la administración. Yo quité todos esos puestos y me volví todólogo y empecé a administrar. Ahí fue administrar la escasez con visión de abundancia. Ok. Cuando tienes este cambio de, o sea, fuiste empleado pues realmente toda tu vida hasta ese punto, ¿crees que sea más difícil emprender o ser más difícil empleado? Pienso que es bueno conocer la estructura, la operación de una empresa. Okay. Y si puedes trabajar en un corporativo, qué mejor. Los corporativos te capacitan. Yo estoy muy feliz de haber trabajado en Grupo Modelo. Tuve capacitaciones con los mejores coach o con los mejores despachos. Conocí mucho de administración, manejo de personal. Entonces, pero no te quedes muchos años. Okay. Mantén tu idea de que quieres emprender. Es bueno conocer una estructura organizacional porque tú la vas a formar en tu empresa. Entonces tienes que saber que tienes que tener un organigrama que va de todos los niveles. Claro. Desde el que hace el aseo, que es sumamente importante, hasta el gerente general. Entonces, es bueno trabajar, a veces te ayuda demasiado trabajar de empleado 2, 3 años y empezar y atreverte con poquito, con deudas si tú quieres. Las deudas no son malas, okay. Las deudas son necesarias. Y como contador debes estar acostumbrado y saberlas manejar. La carrera te ayuda mucho. Hay muchos jóvenes que emprenden sin ser contadores, ingenieros, administradores, y a veces el tabú de ellos es el SAT, las disposiciones fiscales, los impuestos, el temor a Hacienda. En este ámbito de la industria del maíz hay mucho temor al SAT. Y pues yo destaqué por eso, como conozco muy bien la estructura, conozco muy bien lo que es la auditoría, la etapa de los dictámenes fiscales, supe estructurar la empresa para cumplir con las disposiciones fiscales en un marco legal que no fuera de mucha carga fiscal para mi empresa. Okay. Entonces, si no conoces el área fiscal, ayúdate de alguna persona, pero atrévete. Pero sí ayuda. Sí. Ahorita que mencionas el tema del crédito, hecho en la entrevista con Ángel Rincón, le pregunté que cómo él manejaba el crédito y me dijo, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y creo que sí, tiene una gran importancia porque pues hoy en día has escuchado amigos, gente a mi alrededor que dice, sí, pues muy padre que tengas un negocio y todo, pero pues yo no tengo dinero para empezar. ¿Cómo tú has utilizado el crédito o de qué manera le has perdido el miedo a deber para poder dar con la empresa, crecerla? Siempre que contrates un crédito, tienes que tener visualizada la forma de pago. Okay. Tienes que conocer tu capacidad de pago, porque un crédito te puede ahogar si lo haces desmedidamente y excede tu capacidad de pago. Es indiscutible que los negocios, pues el balance tiene pasivos y activos, ¿verdad? Y tu pasivo son los créditos. Normalmente trabajamos con los créditos de nuestros proveedores. Pero en el área de donde la que yo tomé de trabajar con empresas bien reglamentadas y hoteles, ellos pedían crédito. Okay. Y mi proveedor principal, Maseca, no vende a crédito. Entonces topé con esa. Entonces yo tenía que dar crédito, de altas cantidades de crédito, y pagar de contado mi producto principal, que es la harina de maíz. Entonces, tenía que apalancarme. ¿De dónde me apalanqué? Me apalanqué de los créditos hipotecarios, pero con una estructura bien pensada de pago. No es malo pagar intereses, cuando esos intereses te van a dar más utilidades. ¿Sí? Claro. Entonces, si lo que vas a tener de carga financiera por intereses te va a ayudar a generar un volumen de ingresos que pueda pagar eso y te haga crecer, debemos tomar los créditos. Inicié con créditos hipotecarios, crédito con mis proveedores y créditos automotrices. Okay. Llegué a manejar 8, 9, 10 créditos automotrices, 2 hipotecarios, tener toda esa carga y bendito Dios, todos se fueron pagando. Ese 1.800.000 de Maseca
se liquidó en tiempo, en los 4 años. Esos 28 toneladas se convirtieron en 60. Sí. Esas 4 tortillerías se hicieron 6 y creamos una empresa de fritura que está en Bahía de Banderas y nos permite vender y maquilar productos aquí en Guadalajara. Y pues sí, es a través del crédito. Seguimos manteniendo créditos. Anteriormente mi razón financiera era de 1-1 y ya hoy es 2-1 a favor, ¿verdad? Entonces, mi capacidad es importante solicitar créditos para que tu capacidad crediticia crezca, ¿verdad? Siempre es lo primero que hacen, ¿no? Pedir tu buró de crédito. Y es malo que no tengas un historial crediticio. No es que tú digas, es que yo nunca he pedido un crédito y me lo van a dar porque no debo nada. No, no te lo van a dar porque no saben tu capacidad de pago. Sí, claro. Entonces hay que tener. Entonces debe haber un balance. Ni tanto, ni cero. Y sí, siempre que salía mi buró de crédito, pues salía todo en verde. Claro. A eso me refiero. Eso me lo enseñó mi papá. Cumplir, pagar. Yo soy de los que primero pagan y después gasta. Entonces, sí, es romper también un poco con esta creencia pues del mexicano, ¿no? Por ejemplo, yo veo países como Estados Unidos que todo deben. O sea, la casa, el carro, el súper que acaban de comprar el día de hoy lo deben. Entonces, y siento que el mexicano muchas veces tiene este temor, ¿no? Adoptado, ¿no? Ya de que, híjole, pues es que no hay que deber. O sea, ahora sí que el ladrillito que puedas poner, pues ponlo y págalo de contado porque sí. es un poco más complicado en esa parte. Héctor, la empresa de la tortilla, bueno, ahorita ha crecido bastante y logran entrar a OXXO. ¿Cómo es el proceso de entrar a OXXO? Precisamente por ese no temor a la facturación. Okay. En ese entonces, 2010, mis competidores no facturaban, no querían facturar, trabajaban en un esquema irregular. Okay. Entonces, yo quiero trabajar con instituciones importantes, tengo que estar reglamentado. Entonces, yo digo sí a la facturación, sí a los controles, que eso era mi fuerte. Yo me encargaba de instalar controles internos en Grupo Modelo. Entonces, entro a OXXO tomando el paquete de la distribución y aceptando la facturación y el crédito. Y pues, con el conocimiento que tenía de trabajar con corporativos, voy a Monterrey, presento mi esquema de trabajo a la cadena comercial y logro quedarme. Okay. Ya llevamos 15 años con ellos y pues hoy por hoy todos los chilaquiles que se venden en las tiendas OXXO están hechos con nuestros totopos. Okay. Y mantenemos una buena relación comercial con ellos, una empresa muy importante, queremos seguir trabajando con ellos y tratamos de cumplir todos los reglamentos. Entonces fue el no temer a facturar y comprometerte. Como dicen, ya está el cliente, hay que poner la estructura. Okay. Instalamos nuevas rutas, logística, que eso lo aprendí también en Grupo Modelo, porque las tiendas tienen que estar surtidas todas a la misma hora. Entonces son 150 tiendas distribuidas desde Sayulita a Conchas Chinas y a las 7 de la mañana tienen que estar surtidas todas. Okay. Entonces tienes que estudiar la forma y pues sacar el compromiso adelante. ¿Qué te pide OXXO para que empieces a trabajar con ellos? Que estés bien estructurado, okay. Que cumplas con la documentación que ellos te solicitan. Imagino que ser el margen, ¿no? El margen, que es algo vital para ellos traen su margen. Sí, no, claro. Y tú tienes que estudiar tus sistemas de producción para lograr ese margen y el cumplimiento, el no fallar. Okay. Esta industria es un poquito exigente, es muy pesada. A veces no se valora la industria del maíz porque muchos no conocen lo que cuesta producir una tortilla, hacer una tortilla. Y aquí hay que estar despiertos desde las 3 de la mañana. El negocio se abre a las 3 de la mañana y todos queremos comer tortillas calientes todos los días. Sí, claro. Y no cerramos, no fallamos todos los días. No puedes fallar. El día que fallas, pues todos nos vamos a molestar porque no hay el producto para comer. Y es eso, la lealtad, el estándar de producción, la calidad del producto, debe mantener su estándar siempre y cumplir con los procesos administrativos, estar bien constituido y cumplir con las leyes. Okay. Tener a tu personal registrado,
tener tu nivel de prestaciones conforme a ley, mínimo, y si no, un poco más, ¿verdad? En México, de 10 negocios que empiezan hoy, a lo largo de 10 años solamente uno sobrevive. ¿Cómo le has hecho para mantener tu negocio vigente por más de 13 años? Ya llevamos 15 años en el negocio y sí fue muy difícil. Al inicio era buscar el flujo, no se lograba. Yo todos los viernes me esperaban en el banco, era casi llegando a meter el pie antes de que cerraran la puerta para fondear la cuenta y poder pagar. Y estaba muy pesado, los vehículos que teníamos no eran confiables, fallaban. Fue de no decaer, de ir día con día, de buscar el crecimiento y lo bueno es de que es un producto que se vende todos los días. Si tienes una visión administrativa buena y controlas el recurso, porque no todo se invertía, lo volvía a invertir, pagaba y crecía. Y pues yo rentaba una oficina que usaba como casa. Y, o sea, no me creí el empresario porque caía dinero todos los días. Podía habérmelo gastado, como sucede con muchos negocios familiares. Pero mi visión era que no preocuparme por el flujo, mantener siempre ese balance, que fueran más los activos que los pasivos, y fui invertí, y los créditos eran para crecer. Es bueno de ver, pero no pidas un crédito para gastártelo en algo que te va a dar placer momentáneo, inmediato, ¿verdad? Entonces pide un crédito para crecer, para invertir. Esos son los buenos, ¿verdad? Entonces, perseverar, formar equipos de trabajo, eso aprendí en Grupo Modelo. Tengo un buen equipo de trabajo, desarrollé gente y pues yo lo veo como familia, comparto mucho con ellos, tratamos de entenderlos, apoyarlos, apoyo mucho en personal. En este ramo se trabaja con gente que pues es un ramo de obra, ¿no? De laboral. No necesitan estar preparados, entonces la gran mayoría no está preparado, entonces es un poco más difícil. En Grupo Modelo, pues yo tenía pura gente profesional y era más fácil entenderte con ellos. Sí, claro. Aquí cuesta más trabajo hacer equipo, pero pues gracias a Dios lo hemos logrado, ¿no? ¿Y cómo logras crear un equipo de trabajo exitoso? ¿Qué te fijas tú Contacto en una con la persona? gente y primero su responsabilidad. Okay. Y que amen el proyecto de familia, porque hay muchos que andan un ratito trabajando, desestabilizados de la familia, y como no tienen una visión de sacar adelante a su familia, les es muy fácil soltar un trabajo. Entonces, que tengan esa visión, que tengan constancia en el trabajo, y ya los voy formando, los voy ayudando a pensar mejor. Tengo cercanía con mi personal, doy el ejemplo de trabajo. Yo estuve mucho tiempo operando desde tempranito, junto con ellos, haciendo las labores, que vieran que el patrón no daba órdenes, sino que les decía, síganme, sí, vamos haciéndolo juntos, ¿verdad? Y así llegaba, cargaba, entregaba, hacía ruta con ellos, les decía cómo sí se podía. El equipo de trabajo es de estar en contacto con ellos, pagarles lo justo, darles las prestaciones, ver que crezcan junto con su familia y estar incluso en los problemas que son de ellos, sí, claro, darles atención. Muchos se acercaban conmigo para pedirme un consejo en lo familiar y yo le daba seguimiento, lo compartía, los ayudaba a crecer. Y eso pues me hacía, tengo lealtad, tengo personal que tiene trabajando conmigo los 15 años. Okay. Y muchos me han dicho, por el placer de estar con usted, don Héctor. Órale. Robert Kiyosaki, en el libro de Padre Rico y uno de otros libros que tiene, menciona mucho que cuando una persona pasa de ser empleada a querer ser dueña de negocio, muchas veces cae en el hecho de ser autoempleado, ¿no? O sea, como mencionábamos, el ser el todólogo. Sí. Cuando inicias en este negocio, ¿te costó delegar responsabilidades? Al inicio no había recurso para delegar, porque delegar representaba un puesto nuevo, ¿no? Como decíamos, este amigo tenía un corporativo
Delegaba todo, pero no tenía el recurso para delegar. Ok. Al inicio lo empecé a hacer yo, pero prácticamente sí estaba soltando. El hecho de no llevarme a mi familia a Bahía de Banderas, que era donde estaban los negocios, sino que ellos siguieron viviendo en Tepic, me obligaba a delegar 2 días de la semana, porque sábado y domingo operaba la empresa y yo no estaba ahí. Claro. Entonces, por la necesidad de ver a mi familia, tenía que delegar. Y empezaba a crear el esquema de supervisión que me respaldara. Lo administrativo, pues siempre lo seguí manejando, porque lo administrativo lo puedes manejar a distancia, pero lo operativo tiene que ser ahí, Sí, en ese claro. momento. Al inicio estaba mucho en lo operativo, y después empecé a delegar y poco a poco delegar cada vez más. Es importante delegar. Cuesta mucho trabajo delegar, pero si no aprendes a delegar no creces. En la manera en que vas soltando vas creciendo. Conforme los recursos fueron dando, empecé a delegar más. Hoy en día pues estoy delegando demasiado. Descargo la responsabilidad en uno de mis hijos, el mayor, y pues eso me da oportunidad de mirar hacia otros horizontes, y estamos a punto de iniciar un nuevo negocio. Ok. Me gustaría que nos contaras la historia de Rigoberto. Fabuloso. El Rigoberto hoy en día está hospitalizado, lo acaban de operar y estamos conscientes de que está saliendo bien. Rigoberto es uno de los que me ha llegado a decir, por gusto de trabajar con usted, don Héctor, lo fuimos desarrollando. Cuando yo contrato a Rigoberto, lo cito, yo sacaba ruta a las 6 de la mañana y lo cito, mis oficinas eran las tiendas Oxxo. Ok. Me tomaba un café con ellos y como yo no tenía oficina, era una casita que rentaba, siempre entrevistaba a la gente en un Oxxo. Ok. Te veo en el Oxxo fulano. Entonces, como él vivía por esa zona, le digo, te veo a las 6 de la mañana en el Oxxo fulano. Todavía estaba oscuro en ese entonces. Sí, entre 5 o 6 de la mañana, pero estaba oscuro. Entonces, cuando lo veo y se sienta, traía el pantalón roto de la parte de abajo de la bastilla. Y digo, ¿cómo viene una entrevista de trabajo con el pantalón roto, verdad? Y lo veo mal y ya digo, ¿traes otro pantalón? Discúlpeme, ¿verdad? Pero es que al ir cruzando la calle, como estaba en obra, todo eso era obra, estoy hablando 2011, desarrollo de Bahía de Banderas. Al ir caminando a él lo atacaron unos perros. Ok. Y lo mordieron a media calle. Se paró el tráfico, pero nadie a ayudarlo, todos a ver en qué paraba el asunto. Pero valiente Rigoberto defendió de los perros y en vez de regresar a su casa todo temeroso, asistió a la entrevista y eso me hizo ver que era una persona que tenía ganas de trabajar, porque así se presentó, me dijo que lo habían atacado los perros, lo habían mordido y siguió adelante, ¿verdad? No falló la entrevista y dije, trae ganas Ok. y va a trabajar. Empezó con la ruta más sencilla, la que no manejaba efectivo, atendiendo cadena comercial Oxxo, y se la aprendió muy bien y tenía muchas ganas, entusiasmo, carisma, lo necesario para ser un líder. Ganas de trabajar, carisma, integración. Él es un líder, él maneja el personal, es mi brazo derecho y lo supo hacer muy bien. Y pues ya llevamos 15 años juntos, conozco la historia de su vida y lo he estado ayudando siempre y pues es parte importante de Productos Nayanix. Ok. No, pues muy, muy, muy interesante. Mencionas que uno de tus hijos está a cargo de la empresa operativa en Bahía de Banderas. ¿Cómo logras o cómo enseñas a tus hijos a entrar al negocio? Porque bueno, se da muchísimo, ¿no? Que normalmente metes a tus hijos y se dan muchas historias que echan a perder la empresa y todo. ¿Qué es lo que tú le estás enseñando a tu hijo para que se haga responsable de tu legado? Él tuvo muy buena preparación. Estudió una carrera que se llama Creación y Desarrollo de Empresas y ahí les hacen crear una empresa. De hecho, él hubo intentos, lo apoyé en todos sus intentos de pequeñas visiones de empresa y me gustó mucho la carrera porque los mandaba a perder el miedo y, Ok. por decirte algo, tuvieron que andar vendiendo palomitas en San Juan de Dios para multiplicar el dinero, ¿no? De empezar con 500 pesos,
tenían el compromiso de convertirlos en 5,000 y tenían que empezar cómo hacerlo, ¿verdad? Okay. Y era muy bueno, es muy buena estrategia de esa carrera. Entonces, viene la pandemia y tengo que estar en casa. Él se gradúa virtualmente. Okay. Le tocó la graduación en televisión, ahí lo tuvimos que felicitar y todo. Fue en el 2021, creo. Y yo no quería encaminar, siempre he apoyado a mis hijos en su visión, en lo que ellos quieren hacer. Doy el ejemplo, pero estoy convencido de que cada uno deberá tomar su trayectoria conforme su ambición, que eso es bien importante tenerlo. Deben tener hambre de crecer, aunque la vida los ha favorecido más que como fue a mí. El hambre no debe desaparecer nunca. Tienen talento y tienen que tener hambre de crecer. Entonces mi hijo solo dijo, a mí me gustaría trabajar contigo, ¿verdad? Pero yo empezaba a ver que compañeros de su generación ya tenían puestos en empresas y ganaban un buen sueldo. Hijo, no te sientas comprometido. O sea, si tú quieres, en el momento que te quieras ir a una empresa, te puedes ir claro. y hacer tu desarrollo. Es que a mí me gusta el negocio y quiero tomarlo, ¿verdad? Y pues sí, la verdad fue muy acertada la decisión. Lo está haciendo muy bien. Él es el heredero del nombre, pero afortunadamente tiene 2 nombres, ¿verdad? Porque empezó a ver las confusiones. Es que Héctor me dijo, ¿y cuál Héctor, verdad? Entonces, okay. Él es Alejandro en la empresa y se ha incorporado muy bien, supo ganarse la gente y empezó también desde abajo. Okay. A hacer ruta, a cargar, a meterse, a traer la playera. Hay varias fotos y anécdotas, a entender la operación. Y ahora que él está a cargo, una vez me comentó, no sé cómo le hacías para manejar, porque yo administré la carencia, él ahorita administra la estabilidad. Sí, la estabilidad no es abundancia, ya es estabilidad, pero se dio cuenta de lo que fue y conociendo a buen Rigo, y Rigo le contó de las anécdotas que llegamos a pasar desde antes. Dice, no sé cómo le hacías para sacar adelante la empresa y llegar contento a Tepic, porque todavía te había que manejar de Vallarta en la madrugada a Tepic y no trasladar estos problemas con nosotros, ¿verdad? Sí, claro. Y no era esa la intención. Aprendí también eso en el grupo, que los problemas de la empresa son de la empresa y se quedan ahí. Y hay algo que nos enseña la vida, que el tiempo va solucionando muchas cosas. Hace poco escuché una historia también de un empleado, jefe de un grupo de trabajo, que tuvo muchos problemas ese día y aparte le falló el carro y chocó, y de esas veces que dices, pues nomás me falta que pase esto, ¿verdad? Sí, sí. Y llegaba a la casa y simulaba colgar papelitos en un árbol. Y una vez le preguntó a una persona, dice, ¿qué es lo que hace? ¿Verdad? Pues aquí cuelgo los problemas porque voy entrando a mi casa y aquí se quedan en el árbol de afuera. Okay. Y ya entro y en la mañana cuando salgo siempre son menos los que hay. La reflexión es que el tiempo disminuye, el tiempo a veces soluciona las cosas sin que tú te des cuenta. Sí, claro. Entonces tienes que darle tiempo. La mayoría de los problemas que tenemos todavía ni suceden. A veces nos enfermamos más por las preocupaciones que por lo que es real. Que por lo que realmente no ha pasado, ¿no? Lo que no ha pasado, ¿verdad? Entonces, así fue incorporándose mi hijo, y hoy en día pues él es feliz. Ya lo que era una casa rentada antes, hoy es una muy buena casa propia. Él está muy a gusto ahí y cada vez, ahora mi pendiente es que me diga lo que hace, porque ya se queda a cargo de la empresa, toma decisiones con la intención de disminuir mi carga de preocupaciones y de trabajo, y lo está llevando muy bien. Cada vez con más ganas de tener todo el control, y pienso que tarde o temprano lo va a hacer. Qué bueno, Héctor. ¿Tienes algún otro emprendimiento aparte de la tortillería? ¿O en qué Estamos, gracias a las relaciones con un muy buen amigo en Tepic, estamos incursionando ahorita en el ámbito de los materiales para construcción. Okay. Y con todas las ganas de empezar a relacionarnos con constructoras, con ingenieros, con arquitectos,
te vamos a esperar Ok. cuando empieces con tu Muy bien. despacho y queremos ser proveedores tuyos. Claro que sí. Y el área del maíz y los materiales van de la mano. Entonces estamos tomando ya en estos días, con el favor de Dios, un negocio de materiales de construcción y ferretería. Muy bien. ¿Crees que al saber los conocimientos básicos de cómo se maneja un negocio puedas adentrarte en cualquier área? Definitivamente que sí. Y lo relaciono mucho con la carrera de contador público. Un contador público, como fui yo, si te vas, casi todos los contadores llegan pues todos, ¿verdad? Yo fui auditor, pero si no eres auditor, llevas la contabilidad de empresas de diferentes giros. Entonces, yo conocí muchos giros de llantas, aceiteras, exportadores de toallas, industrias de alimentos, Sí, claro. de manufactura, automotrices. Entonces, todo el negocio tiene las mismas bases. Lo que hay que conocer es la materia prima y el producto. Ok. Pero claro que se pueden manejar todos los negocios. Todo viene siendo lo mismo: administración, recursos humanos. Lo más difícil de un negocio es el personal, es hacer equipos de trabajo. Cuando aprendes a ser líder y controlar y desarrollar equipos de trabajo, estás del otro lado. Porque lo que es el giro, la estructura, el producto, lo vas a estudiar, Sí, claro. y vas a salir adelante. Sí, claro. Ya, El capital humano siempre viene Así siendo es. todo un reto, ¿no? Sí. Con el ritmo de vida que tienes, ¿qué haces para despejarte? Me gusta mucho socializar, caminar y los viajes, ¿verdad? Me gusta viajar, desarrollo mucho mi familia, me encanta mi familia, adoro mi familia, mi esposa, su vida son sus hijos, y pues la familia es algo que me ha permitido estar balanceado. Creo que pude haber crecido más si yo no hubiera dejado mi familia en Tepic, si me los hubiera llevado desde un inicio conmigo a Vallarta. Seguro estoy de que hubiera crecido más. Me convertí en socio rotario, soy socio rotario de un club rotario en Tepic, y he participado en varias conferencias en Rotary International, y eso también lo disfruto, el placer de dar, de ayudar, de ver crecer a otras personas. Disfruto del placer de ayudar a otras personas, y pues más que nada la música también me gusta mucho. Eso lo heredé de mi papá. Me encanta la música. Yo puedo escuchar música y tomar un trago solo, ¿verdad? Sin tener más amigos al lado. Y claro que cuando estoy con mis amigos, pues me gusta mucho convivir, pero sí desahogo en la familia y en la música. Héctor, hasta ahorita, con todo lo que has vivido y por todo lo que has pasado, que bueno, ya nos contaste, creo que a lo mejor un pedacito de lo que ha sido tu vida, ¿cuál es tu definición de éxito? Es una pregunta muy, muy importante, y que tiene varias vertientes. De inicio, el éxito no es monetario. El éxito es integridad. El éxito es, escuché una persona decir, tener tu día ideal todos los días. Algo que se llama, y que estoy buscando, y que creo que está un poco cerca, nirvana financiera. La palabra nirvana financiera es importante, hay que buscarla, la definición, y consiste en que puedas comprar lo que realmente necesitas, disponer del tiempo para tu salud, para tu familia, trabajar en lo que te gusta y poder viajar en el momento que tú quieras. Para mí eso es el éxito, porque puedes tener mucho dinero sin tener el tiempo. Lo más valioso en esta vida es el tiempo. Entonces, si tienes un balance entre tu éxito profesional, que es sentirte útil como persona, proyectar, crecer y hacer crecer a los demás, combinado con un éxito familiar, porque conozco amigos que han sido muy exitosos económicamente, muchísimo más que yo, pero que no han podido lograr el éxito familiar. Entonces, si combinas el éxito personal, profesional, familiar, y logras ser dueño de tu tiempo,
ya estás del otro lado. Entonces, la nirvana financiera consiste no en que puedas definir que sí puedo comprar ese vehículo del año que vale $1.5 million de pesos, pero que realmente no lo necesito, que puedo estar a gusto con el vehículo con el que tengo, ¿verdad? Porque puedes comprarlo para proyectar, para decir, pues tengo este vehículo y querer robar imagen, ¿verdad? Sí, claro. Pero sin tener una integridad personal. Entonces, para mí el tiempo es lo más valioso y disponer de él para convivir con mi familia, con mi esposa y gastar en lo que necesitamos sin una preocupación de pago, eso es éxito para mí. Sí, es algo de lo que uno de mis mentores me mencionaba, que pues yo sí le decía de que, bueno, manches, pues, tienes el dinero para poder hacer y deshacerlo, o sea, como tú quieras. Y me dice, ¿pero para qué? Y digo, pues no sé, pues para, pues, no sé, disfrutar, pero ¿para qué? Y realmente, o sea, como que este tipo de preguntas me hizo realmente cuestionarme, y un muy buen amigo también me dijo, creo que no necesitamos ganar más, sino debemos de aprender a vivir con menos. O sea, dice, al fin de cuentas, todas las personas, dice que tú vas a ver multimillonarias que se pueden comprar países enteros. Sí. Son personas que buscan muchas veces lo más sencillo. O sea, que buscan el hecho de su felicidad y estar conformes con lo que tienen, ¿no? Definitivamente. Yo lo decía a tono de broma, ¿verdad? Le decía a uno de mis hijos, ¿viste las personas que estaban en primera fila, el promotor de la pelea que acaba de pasar con el Canelo? No traía un traje de marca, es su traje típico árabe, Claro. que no tiene ninguna marca de ningún tipo, ¿verdad? Sí. Y guaraches, y así se subió al ring. Entonces, hay veces que no es la imagen, el invertir en cosas tan caras, saber vivir con menos. Y otra, tener un balance en la salud también es importante. Le llevé la contabilidad a un empresario que creció muchísimo en Guadalajara, de refaccionarios Volkswagen, y un día me dijo, Héctor, antes buscaba tener dinero para poder comerme lo que yo quisiera, pagar el mejor restaurante. Hoy lo tengo, pero ya no puedo comer camarones porque me hacen daño, ¿verdad? Porque gasté tanto mi salud buscando el dinero, que hoy que tengo el dinero para comer lo que sea, no puedo hacerlo porque ya mi salud está demeritada. Entonces, eso debe ser siempre, nunca perder un balance en tu desarrollo de salud, familiar y monetario. Muy bien, Héctor. Y bueno, tú haciéndote preguntas, ¿hay alguna que quieres hacerme? Pues, ¿por qué estás enfocando tu tiempo con la edad que tienes? Creo que has de tener 21 años. 21 años, ¿qué hace un joven de 21 años normalmente hoy en día? Me imagino, pues chateando con los amigos, bromeando, de antro en antro, y tú estás haciendo algo excelente, algo muy bueno, estás aprendiendo de mucha gente. Tengo más del doble de tu edad y estoy aquí contigo compartiendo experiencias, y he visto algunos de tus podcasts y gente muy importante. Yo te agradezco que me hayas invitado, porque realmente pues yo más que nada aporto un desarrollo de vida del sí se puede, de venir de lo más bajo a haber logrado lo que hemos logrado. Y ¿por qué tu enfoque a no estar con una chava en este momento o con los amigos, y sino aprendiendo de los que ya hemos pasado por eso? Mira, cuando yo estaba, yo creo en la prepa, me acuerdo que estaba en el momento de decidir si entraba directamente a la universidad, sí, o si me iba un año a Austin a trabajar. Tenía la oportunidad de que mi mamá es americana, arregló papeles, y cuando le dije a mi papá, ¿sabes qué? No, sí me quiero ir. Y me dijo, mi papá, órale, pues. Me dijo, vámonos desde ahorita. Y me faltaban como 6 meses para terminar la prepa, y me dice, y le digo, papá, pero no manches, voy a tener que estudiar, trabajar y todo. Y me dijo me dijo, entre antes empieces, es mejor. Claro. Todo el tiempo y desde chiquito me decía, todo el tiempo me decía, entre antes empieces es mejor.
O sea, y yo le decía, papá, pero es que ve, está esta oportunidad de irme acá, que no sé qué, y no sé qué, me dijo, pues tú decides. Yo de chiquito mi papá me trajo en el fútbol muy metido en fuerzas básicas y todo el rollo. Y me acuerdo que yo, o sea, era de que levantarte los sábados a las 5 de la mañana, ¿no? Mientras tenías la fiesta de tu amiguito el día anterior o ese mismo día y tienes que irte a jugar a Durango, San Luis. Y yo le decía, papá, pero... Y me decía que pues algo tienes que sacrificar por lo que tú quieras. Entonces, o sea, todo esto... como que fue una mentalidad que adopté y de hecho mi mamá me dice, es que hijo, eres un alma vieja. O sea, me dijo, bueno, así me dice ella, ¿no? Que eres un alma vieja. Y mi abuelita también me lo decía, o sea... Y me dice, después como que empecé a realmente analizar qué era lo que me estaba pasando. Y soy una persona que prefiere sacrificar el presente por un mejor futuro a tener un buen presente y a lo mejor en el futuro vértelas un poquito más complicadas. Entonces, o sea, el hecho de empezar a emprender ahorita, de empezar a enfocar, empezar a aprender como que todo esto, a disciplinarme sobre todo desde ahorita, como que es algo que me ha ayudado muchísimo a empezar de que agarrar ya el foco, ¿no? O sea, Sí. que, oye, no perder el tiempo, porque pues siento que más hoy en día, que es, y la otra vez lo platicaba con un amigo, me dijo, ahorita todo el mundo está dormido. Claro. Ahorita el momento donde tú tienes que empezar a despertar, y me dijo, antes de despiertes y empieces a movilizarte y preguntar y esto, pues siento que va a ser muchísimo mejor, ¿no? Para ti. Te felicito, definitivamente esa es la visión y lo que bien decía tu papá, algo tienes que sacrificar. Y qué mejor sacrificar ahorita que tienes vitalidad, las relaciones sociales, los amigos, los cotorreos van a estar toda la vida, créeme. Y si desde ahorita dicen que pega más el que pega primero, ¿verdad? Si aprovechas que todos están dormidos y viendo hacia el cotorreo, cuando ellos quieran, tú ya llevas ventaja. Sí, claro. Y vas a siempre llevar esa ventaja. Sí, claro. Va a ser muy difícil que te alcancen. Entonces, así hubo, cuando yo fui estudiante, varios compañeros míos que también ya venían con una trayectoria laboral más avanzada que yo y siguieron adelante. Entonces, sí, es muy bueno lo que estás haciendo. Y tú mismo te has dado cuenta que esto no ha demeritado tu relación con los amigos. Sigues teniendo tus amigos. Simplemente decides no siempre cotorreos, no siempre los bares, los antros, ¿verdad? Ahorita es un poco noche y estás haciendo un esfuerzo, pero todo eso, como bien has dicho, hoy en el presente sacrificar y esforzarte y salir adelante para que cuando llegues a los 55 tengas tu nirvana financiera. Mientras otros todavía están cavando surco, tú ya estás tranquilo, ya tienes, o sea, bien claro lo dijo Ángel cuando lo entrevistaste tú, que el siguiente paso de un empresario después de lograr su estabilidad es volverse inversionista. Entonces imagínate que tú llegues a los 55 años, ya haber pasado por tu emprendimiento, haber sido exitoso en tu emprendimiento y ahora dedicarte a invertir tu dinero nada más y con la experiencia que has de haber logrado a solamente mover los números, ya no operativamente, porque yo tengo que mover mucho operativamente. Mi visión sería pues, ya entonces estar moviendo dinero e invertirlo nada más. Pero lo que tú estás haciendo te va a llevar a tener un descanso, un relax, una calidad de vida temprano, cuando muchos van a estar preocupados por las facturas, claro, los pagos. ¿Por qué? Porque desperdiciaron el presente. Sí, entonces te felicito, estás haciendo muy bien y no es un sacrificio. Veo que lo disfrutas, veo que lo haces, sí. Y conforme vas entrevistando más gente te vas dando cuenta de lo importante que es, porque vas creciendo. Entonces ojalá y muchos de tus amigos se te acerquen para aprender de ti y no estás equivocado, vas muy buena trayectoria y te felicito. Muchas gracias. Héctor, para terminar, ¿cómo te gustaría ser recordado? Me gustaría ser recordado como un ejemplo de desarrollo, de estabilidad, de balance. Me catalogo como una persona de sangre liviana que puede ser amigos muy fácilmente, por una persona que se distinguió por dar amor, porque eso es lo que siempre he buscado, que buscó estar establemente bien. Desde que empecé yo a auditar me llamaban las cosas buenas, los buenos hoteles, las buenas comidas, porque auditaba y pues iba con gastos pagados para hacer la auditoría y pues me hospedaba y nomás con el poder de mi firma, ¿verdad? Entonces desde ahí empecé a buscarlo y gracias a Dios lo hemos podido lograr. Quiero ser recordado como un ejemplo de que sí se puede, de haber venido de una familia
que de repente podíamos comer carne una vez a la semana o tomar refresco una vez a la semana, a haber logrado pues tener lo necesario, ¿verdad? Y disfrutar del tiempo y la calidad de vida. Que me recuerden como un ejemplo de que sí se pudo. Muy bien, Héctor, pues muchísimas gracias. Creo que tienes una historia muy interesante. Desde cuando ya me tenía saboreando esta plática y por una cosa u otra no se había podido, pero pues muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que lo tienes limitado y como dices es lo más importante que tienes. Entonces gracias por esto y pues nada. No, pues gracias a ti, Abel, y felicidades nuevamente y estamos a tus órdenes. Esperamos más adelante poder compartir más experiencias de desarrollo. Esperamos que la empresa siga creciendo. Vamos por la segunda parte y esperamos en Dios que nos vaya bien. Gracias, Héctor. Gracias. Un gustazo, ¿eh? Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Le paras? Por favor.